Muy buenas a todos, gente, bienvenidos a un nuevo video del CEMAT, en este caso de nivel de dificultad gaussianos. Para el problema de hoy van a tener que usar todos sus conocimientos de geometría y de polígonos. Patricio tiene una caja llena de triángulos, rectángulos y isósceles, todos congruentes entre sí, e intenta juntarlos para armar polígonos convexos. Esto es, que todos sus ángulos son menores a 180 grados. Por ejemplo, Patricio puede armar un hexágono como se muestra en la figura. ¿Cuál es el polígono convexo de mayor cantidad de lados que se puede formar? Dé un ejemplo de su construcción. Bueno chicos, espero que les haya ido bien intentando el problema. Ahora nos toca resolverlo a nosotros. Ya, el problema nos pide encontrar el polígono convexo de mayor cantidad de lados usando solamente triángulo, rectángulo y isósceles todos congruentes entre sí. Es decir, nosotros vamos a usar triángulos que son de esta forma, son rectángulos y tienen dos lados iguales. Y por lo tanto, este tipo de triángulos siempre van a tener sus ángulos constantes, pues estos dos deben medir lo mismo. Como es el 90, estos dos ángulos son de 45 grados cada uno. Entonces, teniendo eso, como solo vamos a usar estos triángulos y queremos formar un polígono convexo, se van a tener que cumplir ciertas condiciones. Primero veamos qué es un polígono convexo. Nos definen un polígono convexo como un polígono tal que todos sus ángulos interiores son menores que 180. Por ejemplo, el siguiente polígono no es convexo puesto que este ángulo de acá es mayor que 180. ¿Ya? Entonces, ¿qué se va a tener que cumplir? Como solo vamos a tener que usar estos triángulos, fíjense que en el polígono que vamos a formar nosotros van a tener que estar formados por ángulos que usen estos triángulos de acá. ¿Ya? No pueden aparecer otro ángulo. Entonces, todos estos ángulos que va a estar formado el polígono solo pueden ser ángulos de o 45 o de 90 grados. Bueno, fíjense que como el 90 es 2 por 45, entonces los ángulos de acá siempre van a ser múltiplos de 45. Es decir, podríamos poner, por ejemplo, 45, 45, 45, y ya no podríamos poner otro, porque ahí llegaríamos a 180. Ya no sería un vértice, ¿cierto? Ya no sería el polígono convexo. Entonces, fíjense que a lo más vamos a poder llegar a poner 3 ángulos de 45 grados, no más. Ya. Eso nos da una cierta condición. Nos dice que en los vértices de este polígono que queremos formar, los ángulos a lo más pueden ser de 135 grados cada uno. ¿Ya? Entonces, tenemos sus ángulos interiores son todos menores a 135 grados, ¿cierto? Por la explicación que acabamos de dar. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, la idea ahora es empezar a acotar la cantidad de lados que podemos llegar a tener. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, recordemos una fórmula que nos permite calcular la suma de los ángulos interiores de un polígono cualquiera. ¿Cuál es esa fórmula? Entonces, recordemos, suma de los ángulos interiores de un polígono de n lados. Y esta fórmula era 180 por la cantidad de lados menos 2. ¿Cierto? Esa es una fórmula que conocemos. ¿Qué tenemos ahora? Bueno, como cada uno de los ángulos interiores a lo más puede ser 135, y esta siempre nos va a dar la suma de todos los ángulos interiores, vamos a tener la siguiente desigualdad. Que la suma de los ángulos interiores a lo más podría llegar a ser 135 por n. En el caso que usemos todos los ángulos iguales a 135, ¿cierto? Entonces siempre se va a cumplir esta desigualdad. ¿Qué podemos concluir de esta desigualdad? Bueno, podemos primero dividir por 45, ¿cierto? Son puros múltiplos de 45. Acá tenemos 4, n menos 2, y acá tenemos 3 por 45, 3n. Entonces, nos queda que n a lo más puede llegar a ser 8. Es decir, la cantidad de lados del polígono que estamos buscando a lo más puede llegar a ser 8, ¿ya? No puede llegar a ser más. Bueno, si entonces encontramos un polígono de 8 lados que verifique la propiedad, vamos a tener listo el problema. Porque a lo más puede llegar a ser 8. ¿Ya? Entonces, la idea ahora es buscar algún polígono de 8 lados que cumpla la propiedad. Si lo encontramos, estamos listos. Ya, entonces borramos esto.
Y lo que sabemos es que n a lo más puede llegar a ser 8. Ya. ¿Cómo podríamos empezar a buscar este triángulo? Bueno, recordemos que los ángulos a lo más pueden ser 135 y esta cantidad solo se va a alcanzar cuando todos los ángulos sean iguales a 135. Y eso se alcanza exactamente cuando tenemos un octágono regular, ¿ya? Entonces, la pregunta ahora es, o sea, un octágono regular, todos sus ángulos son de 135 acá. La pregunta es, ¿este octágono regular se puede construir usando solamente triángulos, rectángulos isósceles congruentes todos entre sí? Bueno, y la respuesta es sí. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, aquí podemos poner un triángulo rectángulo, ¿cierto? 45. Acá tenemos que formar siempre de 45, ¿cierto? Podemos hacer esto, luego podemos hacer esto acá, lo mismo acá, otro acá, y así llenando, ¿cierto?, de forma simétrica. Entonces, si se fijan, cuando nosotros ponemos dos triángulos rectángulos acá, siempre se va a formar un cuadrado, 45, 45, 90, y esta construcción de acá solamente usa estos triángulos y son todos congruentes entre sí, y todos los ángulos de acá, los interiores, van a ser de 135 grados. Como comprobamos que la cantidad de lados a lo más puede llegar a ser 8, vemos que esta es la figura óptima que cumple lo que pedimos nosotros. Por lo tanto, esta es la figura que necesitamos y hemos así resuelto el problema. Bueno chicos, espero que les haya gustado el problema. Como ven, la mayor dificultad era tratar de empezar cómo usar esta relación que tenemos con la convexidad y los ángulos que tenemos acá, ¿ya? Y recordar la fórmula de la suma de los ángulos de un polígono de n lados. Bueno chicos, nos vemos en la próxima y sigan intentándolo.